Primero darte las gracias por estar aquí en tu canal, por poder tener pues esta charla contigo y con la gente que te sigue. Pues nosotros hemos estado hablando, ¿verdad? Tú también has estado en mi canal y has venido a compartir un poco de aquello que tú haces, que llevas ya muchísimos años haciendo, que es trabajar con el desarrollo de los niños, ¿verdad? Entonces, yo soy una mamá que como tú, pues tuve pues algún problema con mi hijo cuando era pequeño, un problema de que en el colegio pues le decían cuando era muy pequeñito que le costaba realmente prestar atención y pues como hacemos todos los padres, en un principio yo me preocupé y quise saber más sobre qué era todo esto y si de verdad había un problema. Y entonces descubrí acerca del mundo de los reflejos primitivos, acerca de pues la optometría, sobre el desarrollo y sobre que muchas veces nuestros niños pues tienen como algunos reflejos, ¿verdad? Que no están conseguidos, que no se han cerrado, que no están integrados y que eso va a influenciar en su desarrollo. Sí, Y este fue un poco mi camino, Rosini, así nos conocimos tú y yo hace mucho tiempo atrás. sí. Y cuando nosotros tenemos una noticia así, pues, ¿qué suele ocurrir? Primero nos preocupamos porque muchos de los padres no estamos en este mundo, no tenemos ni idea de qué puede ser, qué tanto de real puede haber como problema en mi niño, ¿no? Y entonces, bueno, vamos buscando soluciones, vamos buscando informarnos y demás, porque a veces en el colegio o en la educación tradicional lo que saben decirnos es que hay un problema, pero no saben la razón, ¿no? Y Ujú. normalmente etiquetan a estos niños y también nos etiquetan a nosotros los padres y también nosotros empezamos a etiquetar a nuestros niños y de ahí viene un poco la conversación de hoy. Para cortar todo esto, bueno, pues yo como cualquier padre que descubre sobre algo así, pues empieza a investigar y como soy terapeuta desde hace ya 25 años, pues me meto en todo tipo de formaciones para tratar de averiguar qué está pasando ahí. Empezamos a trabajar con el niño y el niño empieza a cambiar y a desarrollarse. Pero el tema de hoy es entender que desde mi trabajo, yo también trabajo con el desarrollo, trabajo con el aprendizaje, trabajo sobre cómo podemos desarrollar nuestro cerebro, nuestras habilidades, sobre cómo nuestros pensamientos, sentimientos impactan en nuestra realidad. Y yo me he decantado en estos 25 años de trabajo terapéutico con todas aquellas líneas de terapia que hablan acerca de nuestras creencias. Y nuestras creencias o programas limitantes o positivos también pues es algo que se va instalando en nosotros desde el momento que entramos en el vientre materno hasta la edad de más Ujú. o menos 7 años. Qué En esta, importante es esa etapa. eso Toda es. esa etapa, desde la gestación hasta los 7 años. Eso es. Entonces, digamos que cuando el bebé todavía está en el vientre materno, y esto antes pareciera que no tendría ningún sentido hablar de esto, ya está percibiendo el mundo y entendiendo el mundo según lo entiende a veces su madre. Y también ese ambiente que rodea a su madre, porque todo aquello que la madre siente, el niño lo percibe como verdad y no distingue entre una cosa y la otra. Entonces, el embarazo de la madre va a ser importante para cómo este niño se va a desarrollar y cuando este niño nace en los primeros años de vida, igual que en esos primeros años y durante el embarazo, es cuando el niño está integrando esos reflejos que van a permitirle su desarrollo, ¿no? En su vida en general, pues también en esa primera etapa se graban nuestros programas, es decir, aquello que nosotros escuchamos, que dicen acerca de Ujú. nosotros, aquello que escuchamos de nuestros padres, abuelos, de nuestros profesores en el colegio, se va grabando en nosotros. ¿Por qué? Porque igual que estamos hablando de esta plasticidad cerebral que existe, ¿verdad? En los niños muy especialmente. Y también estamos hablando sobre que en esos primeros años de vida grabamos toda esta información que después nos va a acompañar en la edad adulta, pues entendemos también que
parte de aquello que estamos viviendo, de nuestras experiencias, de aquello que experimentamos como bueno o malo, se está grabando ahí. Y de acuerdo a mis experiencias de vida, aquello que dicen de mí, aquello que piensan de mí, aquello que me dicen mis amigos en el colegio, mis profesores, mis padres, voy a empezar a pensar que esto es la verdad acerca de mí, ¿no? Y si tenemos un niño, por ejemplo, con problemas, vamos a pensar en este caso muy especialmente, no importa qué problema sea el que tenga tu niño o si viste que esto te ocurrió a ti o a alguien que tú conoces, vas a ir viendo como todos esos mensajes negativos que te están diciendo que no puedes, que realmente estás limitado, que no vas, que no eres, que no acompañas a los demás, que no eres suficientemente bueno, que eres tonto, que yo qué sé, se va grabando dentro de ti. Que muchas Entonces, veces, perdona, Amparo, estos sí, mensajes no se dicen con palabras siempre. Muchas veces se hace de otra manera que los niños perciben. Tenemos que tener mucho cuidado de no enviar esos mensajes a los niños porque lo enviamos muchas veces, aunque no sea sí, explícitamente con las palabras, ¿verdad? Las palabras. esto es. Mm, Entonces, bueno, lógico, está el mensaje verbal y el no verbal, ¿no? O sea, como yo te miro, como yo me comporto contigo, las caras que te pongo, todo exacto. esto es una forma de entender que o te estoy validando o te estoy invalidando, ¿no? De algún modo. Ujú. Entonces, nosotros vamos como registrando todas esas cosas que vamos percibiendo en nuestro entorno y nuestro día a día. Y en los primeros años de vida esto se va grabando dentro de nosotros y esa es la impresión que vamos a tener acerca de quiénes somos, ¿no? Vamos a interpretar el mundo según como nos han visto nuestros padres, profesores, amigos, sobre lo que nos han dicho sobre nosotros y somos muy permeables también en esta Ujú. edad. Entonces somos como esponjas. Toda aquella información, sea buena o mala, que se repite una y otra vez, va a entrar. ¿Dónde? A este espacio que de algún modo llamamos subconsciente, ¿verdad? Porque en el mundo del niño se mueve en unas ondas cerebrales diferentes al mundo del adulto. Nosotros normalmente cuando somos adultos estamos moviéndonos en ondas cerebrales como la onda, por ejemplo, beta, que es la onda de vigilias, la onda donde aprendemos, nos movemos por el mundo, hablamos y demás. Pero los niños se mueven en ondas cerebrales más profundas. Entonces, en esas ondas cerebrales más profundas, nuestra, digamos, habilidad para grabar información aumenta. Entonces, cuando tú le dices a un niño una y otra vez que es tonto, que no vale nada, este niño va a pensar que esto es la verdad sobre lo que él Mm. es. Y va a llevar esta experiencia y esa vivencia más allá de la clase o de este año escolar o de este día que le dijo este profesor, y esto va a ser parte de su vida. Lógicamente, pensando, si tienes un niño que tiene alguna dificultad, digamos así, ¿no? Esto va a hacer más difícil su desarrollo, porque aparte de la dificultad que ya hay, que puede ser algo que todavía tenemos que esperar a que se desarrolle y cada uno vamos en un ritmo diferente, no somos todos iguales, pero hoy día se espera de nosotros que nos comportemos bien desde los 3 años, que nos sentemos en una silla, que estemos atentos y que podamos captar todo esto, que nos vayamos a casa sin hacer ruido, sin hablar, sin movernos, sin pestañear, cosa que es el mundo al revés, ¿no? Sí. Entonces, nosotros, sí, No, sí, que estamos pidiendo a los niños algo que ellos no pueden dar y después juzgándoles estamos, porque no lo pueden hacer, cuando no es exacto. lo natural y esperado realmente en ellos. Y esto realmente ya empieza por ser algo que es antinatural, ¿no? Y entonces si a esto le sumamos que igual a un niño le dan un diagnóstico con 3 años, con 4 años, cuando todavía no ha madurado, y entendemos esto, que no hay maduración todavía, no puedes de verdad hacer una valoración de que esto sea realmente un problema, porque entiendes que hay una etapa que todavía no se cubrió, que quizás por cosas que el niño no hizo, o no gateó, o no reptó, o su desarrollo no es igual a tus 2 hijos, entonces, claro, ya le ves diferente. No entendemos que a veces cada uno tiene un tiempo para que las cosas ocurran, no somos iguales, no somos máquinas, ¿verdad? Y a veces esperan de nosotros algo que nosotros no podemos dar a esta edad.
Y muy a menudo es lo que está pasando ahora, que etiquetan a nuestros niños y les dicen que tienen problemas y entonces el profesor lo empieza a ver así, el padre lo empieza a ver así, la madre lo empieza a ver así, lo empezamos a ver todos así. Entonces, cuando yo lo que valoro de mi hijo es únicamente el problema, no puedo entender que mi hijo es más que esto. Entonces, no puedo entender que esto es una dificultad y todos tenemos dificultades, ¿no? Y lo que solemos hacer es de esto un drama. Me ha pasado a mí, creo que te puede Sí, haber pasado a ti. a mí también. Todo lo que me estás diciendo, vamos, me resuena totalmente y creo que a muchos otros padres también. Sí, y me Tristemente encanta es darle así. como también un toque de normalidad a esto, es decir, hemos pasado por ahí, por eso podemos hablar, ¿no? Pero hemos pasado Ujú. por ahí y nos hemos tratado de informar, también es verdad, porque claro, yo no puedo aceptar que con 4 años me digan que mi hijo tiene un problema y que eso sea la verdad acerca de quién es él, ¿no? Entonces, cuando estamos viendo la dificultad como verdad absoluta, estamos reforzando esta dificultad y Ujú. no estamos viendo que el niño va a tener un desarrollo, que las cosas van a cambiar, que aunque haya una dificultad o algo que se pueda considerar como un problema, el niño no es un problema. El niño tiene esa dificultad, pero él no es su dificultad. Él es alguien que es mucho más que esta dificultad, que este momento, que este día, que esto que le está pasando, ¿verdad? Porque todos somos más que lo que nos pasa. Entonces, esta es la visión terapéutica y es la que a mí más me gusta, ya sea que yo trabaje con un niño, con un adulto, es la visión que trato de llevar a mis sesiones, porque claro, cuando tú tratas a alguien, aunque tú entiendes que la persona va a tu consulta por una dificultad, tú lo que estás viendo son los recursos. Entonces, mi idea es dar un poco la noción de que en estos primeros años de vida es cuando se está grabando toda esta información y que ponemos y debemos como padres sí hacer terapias, llevarles a personas que realmente les puedan valorar, aprender un poco más sobre esto, estar en formaciones, pero sobre todo nos tenemos que tranquilizar y salir del drama, porque nosotros tenemos una responsabilidad muy grande Muy que grande. Ujú. cambiar nuestra visión sobre estos niños, entender que muchos niños han pasado por dificultades y hoy día son niños que se mueven muy bien por el mundo, pero si hubiéramos aceptado esta primera visión de alguien y les hubiéramos tratado como problemas, lo serían, ¿vale? Porque todo Ujú. aquello que comentas en estos primeros años de vida se va a transformar realmente en la verdad acerca de ellos y se lo van a llegar a creer y tú te lo vas a llegar a creer, ¿no? Entonces es muy importante nuestra actitud, ¿no? Y entender que tenemos una responsabilidad. ¿Y cómo podrías tú también colaborar para que esto que se ve ahora mismo como un problema o una dificultad se pueda transformar en algo un poco más normal, que puedas tú entender que es parte de su proceso evolutivo, que tus niños, tus hijos o los niños de colegio no son todos iguales, que lógicamente quizás tengas que hacer un trabajo, pero también tu trabajo más importante es ver al niño como un ser integral que va a desarrollarse, que va a superar sus dificultades, que va a crecer y que se va a poder mover bien por el mundo. Porque tu visión, que eres el padre o la madre de este niño, va a impactar muchísimo más fuerte que la visión que tengan otras personas. Entonces tenemos una responsabilidad porque muchas veces esperamos que ese trabajo se haga en el colegio o que lo haga el terapeuta o que lo haga la persona que va a estar trabajando con nuestros niños. Pero soy yo como padre o como madre la que tengo que cambiar mi visión y entender que yo también tengo problemas y que tampoco soy perfecta, ¿no? Y que he superado mis dificultades y por lo tanto, ¿qué me hace pensar que si lo he podido hacer yo, mi hijo, mi hija no lo podrá hacer o no podrá mejorar o no se podrá transformar? Entonces, entender que somos diferentes y que tenemos un tiempo y en ese tiempo el desarrollo de cada uno es único, esto es muy importante. Y podemos trabajar para crear en nuestros niños un impacto positivo
instalando en ellos creencias positivas. Podemos mirar la dificultad o podemos ver que igual le está costando esto y decir, lo vas a conseguir. O podemos normalizar un poco la situación y podemos decir, ¿sabes qué? Yo también tenía dificultades cuando era pequeña. Yo hacía esto mucho con mi hijo. Cuando se ponía a llorar o decía, mamá, es que tal, no sé qué, yo decía, pero ¿por qué te pones así? Si nadie es perfecto, o sea, todos tenemos dificultades. Entonces, cuando tú tratas de enseñar también que tú eres una persona normal y que también tuviste tus dificultades y que gracias y a pesar también de ellas pudiste llegar a donde tú estás, entonces le das un punto de normalidad a eso que hoy parece difícil. Y podemos aprovechar cuando sabemos que ellos están moviéndose en ondas cerebrales más profundas para usar momentos, por ejemplo, como los momentos de relajación, para instalar ideas positivas, para decir, pues eres alguien increíble, eres alguien que vale mucho, vas a ver cómo vas a superar todas tus dificultades. ¿Por qué? Porque eso no le va a servir apenas para esa dificultad o para ese momento en la vida. Cuando realmente tú has recibido cosas positivas, cuando has escuchado 1000 veces que te decían que tú eras alguien grande, aun cuando tú estás en momentos difíciles en tu vida, vas a recordar este mensaje de tu abuelo, de tu padre, de tu madre, vas a decir, ok, estoy fatal hoy, pero he escuchado esto tantas veces que me lo llevo a creer, ¿no? Entonces yo creo que estos mensajes que también se podrían considerar, pues, creencias que estoy tratando de instalar ahí, son tan impactantes como aquellas creencias negativas que escuchas en el colegio, como que tú no puedes o eres tonto. Porque no hay algo que sea más poderoso que aquello que nosotros recibimos de nuestros padres, que es el amor. Entonces, amar a tu hijo supone igual amar esta dificultad que nos cuesta mucho, porque cuando estamos pasando mal, los padres nos cuesta muchísimo, ¿vale? Y esa es la verdad, pero sí también podemos entender que nuestros niños no son el problema. Y si consigues hacer esta diferencia entre una dificultad y ver a tu hijo como un problema, pues has dado un paso gigante. Y si no puedes hacerlo, pues igual tienes aquí a Rosina que te lo podrá realmente dejar claro. O sea, que esta dificultad realmente no habla acerca de ti. Yo soy terapeuta, coach, hipnoterapeuta y en mi trabajo haciendo esta diferenciación. O sea, nada más empezar. Es decir, todo aquello que tú traes no es lo que tú eres, es algo que te está pasando. Y lo que te está pasando pasará. O sea, no va a ser, no es algo estático, la vida está en movimiento. Nosotros hablamos sobre, y tu trabajo creo que consiste en esto, en entender que hay toda esta plasticidad en el cerebro, ¿no? Y que tenemos momentos, etapas, cosas que igual todavía tenemos que esperar un tiempo para que se desarrollen, para que yo entonces pueda empezar a caminar, empezar a hablar, moverme, enfocarme. Entonces, si entendemos que todo tiene un tiempo y que hay una razón para que las cosas sean como son, podemos igual salir del drama. Y sobre todo cuando hemos entrado en formaciones como la de reflejos o lo que tú enseñas, pues entendemos que eso nos tranquiliza porque decimos, ah, ok, pues entonces puede ser que mi hijo tenga o mi hija esta dificultad porque le ha atado, ¿no? En una sillita y no he dejado que se moviera o porque el niño no ha reptado, está más preocupada de que estuviera limpio que de que se pudiera caer, o entonces le he tenido todo el tiempo conmigo, no le he dejado moverse, o entonces esto y lo otro y lo más allá, y entonces vas comprendiendo, porque claro, lo que nos permite realmente cambiar nuestra actitud con nuestros niños y también en la vida es comprender más. Entonces, si como padre o como madre tienes una dificultad ahora mismo, porque tu niño presenta una dificultad, porque te han dicho que lo que está haciendo no es normal o lo esperado, quizás puedas informarte, puedas conocer personas como Rosina, puedas entender que
no somos todos iguales y si entendemos un poco más sobre este mundo del desarrollo cerebral, vamos a entender que a veces no hemos cerrado algunas etapas y por eso mostramos algunas dificultades, pero se puede conseguir, se puede cerrar y se puede transformar. Y desde tu casa, lo que sí puedes hacer es aprovechar estos momentos, por ejemplo, en el que el niño, por ejemplo, va a dormir. Cuando nosotros vamos a dormir, yo soy hipnóloga y sabemos que a veces en hipnosis lo que hacemos es un trabajo para ver cuáles son las razones por detrás de tus problemas y entonces llevamos a la persona a un estado de onda, un estado relajado en donde accede a ondas cerebrales profundas y en esas ondas profundas podemos acceder a su subconsciente y podemos encontrar las razones iniciales para la situación que está viviendo ahora mismo, resignificar esto y cambiar creencias, instalar lo que queramos ahí. Lógico, todo esto ocurre con el consentimiento de la persona. Cuando haces hipnosis no has perdido tu conciencia, ¿ok? Y es bueno hablar sobre esto porque a veces la gente tiene esta visión equivocada. Y cuando hacemos hipnosis o cuando hacemos meditación, y también soy profesora de meditación, pues también vamos a estas ondas cerebrales profundas, que son ondas que podemos decir que son ondas hipnóticas porque se usan en hipnosis, pero cuando tienes una práctica de meditación también alcanzamos estas ondas cerebrales profundas en las que están los niños habitualmente. Y entonces esto es increíble porque podemos entender que si como adultos a veces necesitamos hacer un procedimiento como la hipnosis o la meditación para entrar en estas ondas, tu niño no necesita esto, tu niño está constantemente en una onda cerebral profunda. Así que aquello que tú realmente instales ahí, esto se va a mostrar y se va a grabar y el niño va a crecer con base a lo que tú le estás diciendo. Imagínate el subconsciente como una especie como de tierra fértil, donde tú puedes poner cualquier cosa. Y entonces, si tú estás llevando a tu hijo a un colegio donde le están diciendo que es tonto, esto es como una semillita que se planta. Y lógicamente, semilla que planta, árbol que tienes que ver. Entonces, lógicamente, después en tu vida tú vas a estar operando con base a esto que alguien te instaló cuando tú eras pequeño, pero tú como padre o como madre puedes también trabajar con tu hijo para decirle cosas bonitas, para animarle a ver lo mejor de sí mismo, para entender que podemos tener dificultades, pero que eso no nos define, que eso no es lo que nosotros somos, que son cosas que nos pasan en la vida, pero que nosotros somos grandes, que nosotros somos increíbles. Tú puedes trabajar aprovechando esa plasticidad y también aprovechando esta onda cerebral en la que el niño está para instalar buenos programas, porque esto también hará la diferencia. Y podemos usar, por ejemplo, los momentos de sueño, cuando nosotros llevamos a un niño, a una persona joven a dormir o nosotros mismos. Podemos hacer ese trabajo con nosotros, podemos entender que cuando normalmente vamos al sueño, salimos de la onda cerebral beta y nos relajamos y entramos en una onda cerebral que es la onda alfa. Y si permitimos que esta onda baje un poco más, entraremos en la onda teta. Y la onda teta es una onda que ocurre en tu cerebro un poco antes de que entres en un sueño profundo. Y muchas personas y muchos autores han hablado sobre la importancia de usar esas ondas cerebrales con inteligencia, justamente porque ahí puedes, digamos, aprovechar y plantar cualquier idea. Y entonces podrías llevar a tu niño a la cama y podrías leerle un cuento o podrías inventarte algo bonito y contarle un cuento sobre cómo él va a ir cambiando, cómo va a ir estando bien cada día, cómo se va a sentir cada día más motivado, cómo igual estos ejercicios. Imagínate que tú igual le tienes que llevar a un optometrista o le tienes que llevar a reflejos o le tienes que llevar con Rosina porque te va a decir que tienes que hacer ese trabajo con tu niño y demás. Pues puedes decir, pues todo esto que estás haciendo te va a ayudar a ser realmente cada vez más confiado,
va a ayudarte a tener más facilidad cuando vayas al colegio a estudiar. Porque a veces el niño te pregunta, pero ¿por qué tengo que hacer esto y otros niños no lo tienen que hacer? Lo ¿No? hacen, sí. Me ha pasado a mí, ¿te ha pasado a Lógicamente. ti? Lógicamente, sí, sí, desde luego. Entonces, bueno, podemos darle pues una cierta normalidad a esto, ¿no? Y entonces yo creo mucho en esta visión positiva, no en trabajar con esto, con la positividad en momentos normales de la vida, sino más bien aprovechar estos momentos en donde nos vamos, por ejemplo, a dormir, porque nos vamos a deslizar por esas ondas cerebrales hasta que entremos en una onda de sueño profundo. Y en esos momentos puedes plantar ahí ideas positivas y puedes decirle cosas bonitas y puedes aprovechar esos primeros años de vida de tu hijo realmente para animarle a pensar bien de sí mismo. Pero lógicamente a veces, Es sí, muy bonito lo que estás diciendo, Amparo. Estoy pensando que la vida que llevamos muchas veces, esos momentos tan preciosos que son los de antes de dormir, el momento del cuento, ¿no? Que no solamente es el cuento, hay mucho más, como tú dices, que podemos hacer en esos momentos, ¿no? Después de las prisas, de la cena y el baño y demás, buscar ese momento de tranquilidad y qué herramienta más bonita podemos dar a nuestros hijos para toda su vida, ¿no? Pues esas creencias maravillosas que deberíamos tener todos sobre nosotros mismos, que normalmente se nos quedan grabadas muchas creencias, pero demasiadas veces son negativas. sí, Y, y eso qué es. importante es ser consciente de esto, del poder que podemos tener dedicando ese ratito, ¿no? A estar con nuestros hijos. Además es un momento de placer muy grande. Yo siempre lo he vivido como un momento de placer con mis hijos, ¿no? El momento antes de dormir. Es un momento de unión y además, pues mira, el tener ese poder de crear sí, esas creencias en nuestros niños es algo que me parece interesantísimo. Sí, porque realmente estas creencias se están creando, o sea, yo siempre digo, o sea, ya sea que tú entiendas sobre esto o no, o sea, todo aquello que estamos aprendiendo y también cuando alguien me dice que soy tonto y me lo dice tantas veces cuando soy pequeño, yo me lo acabo creyendo, ¿verdad? Cerca de mí y pienso que esto es lo que define no solamente este momento de mi vida, sino lo que yo voy a vivir después. Y a veces en la fase adulta, porque trabajo también con adultos, pues vemos que gran parte de nuestras dificultades como adultos, ya sea para, a mí imagínate, pues tengo un trabajo y quiero abrir mi negocio, o Sí, igual nuestros miedos, limitaciones, me vienen gustaría muchas de mejorar ahí, mi ¿verdad? salud, o me gustaría, pues por ejemplo, tener relaciones estables y veo que no puedo. O sea, a veces gran parte de nuestros problemas tiene que ver con nuestras creencias, con creencias que se generaron Ujú. en esa primera etapa de la infancia que nadie nos explicó que era así. Entonces tú puedes hacer un trabajo increíble con tu hijo, con tu hija. Nosotros somos madres que hemos pasado por esas dificultades, por eso podemos hablarte. Y ahora con una cierta alegría, ¿verdad? Pero cuando lo estábamos pasando lo vivíamos con una cierta angustia. Con Hasta, angustia. Sí. hasta que nos metimos en esas formaciones, le fuimos dando un poco más de normalidad a todo esto y hoy lo que yo puedo decir es que realmente mi hijo creció bien, que está fenomenal, que saca muy buenas notas, pero a mí las notas nunca me importaron, lo que yo quería es que fuera feliz y lo es. Entonces, para mí esto es muy importante y parte del trabajo que nosotros hicimos en casa, a pesar de la dificultad y de los malos momentos que ha pasado él y hemos pasado nosotros, ha sido mucho con base a esto, a tratar de darle una especie como de normalidad también a la situación, de entender de qué iba a pasar y de mostrarle lo maravilloso que es. Y ese es un trabajo que nadie lo puede hacer más que tú, que eres madre, que eres padre y que de verdad es algo fácil. Pero muchas veces nosotros también como padres tenemos que hacer lo que decía al principio, cambiar nuestra visión, cambiar nuestro entendimiento y entender que lo que estamos viendo como dificultad no define a tu hijo, es apenas una parte, algo que va a ocurrir, o sea, que está ocurriendo, pero que va a pasar, que se va a transformar. Entonces, tienes que poder respirar y tienes que poder ver tú la verdad, porque si tú no puedes ver esto, no le puedes comunicar algo positivo, porque eso tiene que salir realmente de tu corazón y eso es importante.
Demasiadas veces nos centramos, como dices, nos obsesionan los problemas que tienen nuestros niños e incluso cuando van avanzando siempre vemos lo que falta, lo que les falta, en dónde nos gustaría que llegaran y lo que falta para que lleguen ahí, ¿no? Y es muy injusto para los niños que estemos siempre viendo qué es lo que hacen mal y qué les falta. Esto es algo que hace el sistema educativo, ¿no? Por desgracia, a ver qué hacemos mal, ¿no? En los exámenes nos tachan lo que tenemos mal. En lugar de comprobar cuántas cosas hacemos bien y cuántas cosas sabemos, normalmente nos dedicamos a ver qué es lo que no sabemos y dónde tenemos los Sí, fallos, ¿no? Y en los niños es muy importante que cuando su comportamiento no sea adecuado, no les critiquemos a ellos. Lo que dices, tenemos que diferenciar entre su conducta, lo que hacen y lo que son ellos. exacto. Porque demasiadas veces decimos, es que delante de ellos, es que es muy tímido, es que es un trasto, es que no para, es que no hace nada nunca bien, es que no obedece. Y entonces estamos ahí inculcando unos mensajes muy potentes que van calando. El niño conociéndose a sí mismo gracias a los mensajes que les damos los adultos que le rodeamos. Y como digo, no siempre son mensajes que damos con la palabra, ¿verdad? Muchas veces no lo hacemos con la palabra, pero lo hacemos con nuestra actitud. Así que es que tenemos una responsabilidad muy grande. Muy grande, muy En esos grande. primeros años que pensamos que como el niño no se va a acordar de ellos, no van a importar mucho en su vida y precisamente son los años que más nos marcan y más pesan en la vida, al final. Sí. Vamos haciendo creando una mochila, ¿verdad? Que vamos llena de herramientas y de pensamientos, de creencias y qué bueno tener esto en cuenta para llenar esa mochila de nuestros hijos con creencias positivas y visiones positivas de ellos mismos para empezar y del mundo Sí. después O para sea, y seguir. podemos estimular esto, podemos usar las ondas cerebrales, realmente estos momentos en donde estamos relajados para enseñarles a visualizar cosas que quieren ver, podemos animarles a crear una imagen positiva sobre cómo va a ser el día de mañana, es decir, podemos usar esas ondas cerebrales profundas realmente para que empiecen a conectar con aquello que sí quieren ver. Nosotros en Occidente no estamos acostumbrados a todo esto y pensamos que esto todo es una tontería, pero no lo es. Entonces, cuando tú también haces este trabajo, que es otra forma diferente de estimular tu cerebro y de desarrollarte, no menos importante que el trabajo del movimiento, podemos conseguir que vayan transformando la visión acerca de sí mismos, ¿no? Trasladar pues el héroe de ser esta persona perfecta a que lo seas tú, ¿no? O sea, alguien que se está superando, alguien que está mejorando, alguien que está cada día descubriendo acerca de su potencial. Los niños, a los niños les encantan los héroes, ¿por qué no decirle que él es un héroe? Entonces, podemos siempre crear un entorno realmente curativo y un entorno de amor, o podemos realmente empujar a nuestros niños a una mayor dificultad, porque si seguimos teniendo la actitud que tienen sus profesores, sus tutores o la gente en el colegio, cuando ven una dificultad en ellos y también si decimos lo mismo que dicen esos profesores, de verdad estamos creando parte de este problema y lo estamos creando nosotros. Entonces, esto es algo así como cuando tú ya has visto algo, no lo puedes dejar de ver. O sea, así que si tú no sabías que esto es importante y ahora lo acabas de escuchar, tienes una responsabilidad, así que cuida tus actos, cuida la forma como tú realmente te mueves en tu casa con tus niños, cuida tu discurso. No quiero decir que tengas que ser perfecto, no lo soy, no lo fui. Y como madre de un niño que tuvo sus problemas y dificultades, yo también tuve días difíciles y malos, pero creí en él y esto es verdad. Eh, y no quiero decir que haya sido fácil, pero fue parte del proceso y de verdad descubrí mucho sobre mí, descubrí mucho sobre él, descubrí mucho sobre el desarrollo y esto sumó a mi, digamos, a mi trabajo como terapeuta y me ayuda a ayudar a personas que no saben sobre esto y me encanta que existan personas también como tú, Rosina, que haces un trabajo Gracias. increíble. Amparo, creo que hacemos trabajos, como dices, muy complementarios, Sí, porque los que trabajamos desde el neurodesarrollo queremos que el niño se sienta más capaz, que madure neurológicamente para que él se sienta más capaz, pero el discurso y los mensajes que damos los padres a nuestros hijos no solo un complemento, creo que es algo vital que les va a sí, ayudar también a avanzar y a madurar a nivel de neurológico, ¿no? En su desarrollo.
y vamos, que lo uno no puede existir sin lo otro. No Y, puede, y no puede. no, Y no, yo siento que de algún modo, de maneras diferentes, hacemos un trabajo de llevar conciencia, ¿no? A lo que es las diferentes etapas evolutivas del desarrollo del niño, el entender que cada niño es un caso especial, es decir, que no, que a veces cuando esperamos que el niño haga lo mismo que hacen los demás, pues igual esto no se consigue, que el mundo es un mundo al revés, es decir, que todo aquello que permitiría este desarrollo, como tú bien dices, no se está haciendo y a veces no entendemos nuestra responsabilidad en que este niño tenga sus dificultades, ¿verdad? Porque estamos hablando que ya le atamos cuando es pequeño en un carrito que no se mueve, o sea, que estamos, digamos, por ignorancia, porque no no, sabemos, porque si no, no lo haríamos. y en estos casos, Amparo, no solamente estamos limitando su desarrollo motriz y por lo tanto su inteligencia, sino que también estamos emitiendo mensajes al niño, porque cuando no le permites avanzar y separarse de ti y empezar a explorar el mundo, le estás diciendo, no vales, no quiero, quiero que te quedes conmigo, no, le estás limitando, también estás dándole mensajes también. Cuando ayudamos a los niños, les damos las cosas cuando son pequeñitos para ir, evitamos que se desplacen, ¿no? Sobre el suelo, les Sí, ayudamos. También estamos dando mensajes de no, tú no puedes, yo te lo doy. O sea, estamos dando exacto. mensajes limitantes, además de estar limitando el desarrollo. Exacto. O ¿Qué sea es lo que tú que dices? Que con mis acciones también estoy enseñándole que no puede. O sea, también con lo que yo digo, cómo yo me comporto con él, ¿no? Y también con eso, con no permitirle que se equivoque, que haga algo bien mal, que pruebe, porque la vida es, no hay nada que sea, digamos, esto es lo bueno, realmente siempre va a depender de la visión de alguien, ¿verdad? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho cuando yo cambié a mi hijo del colegio, cuando pasó todo esto con 4 años. Y dije, ¿cómo puede ser que este niño tenga tantos problemas y demás? Y entonces, bueno, pues pasé por diferentes consultas, averigüé de muchas cosas, me metí en informaciones. Y cuando le cambié de colegio, me acuerdo que algo llamó mucho la atención de los profesores, porque le llevé a la pedagogía Waldorf. Y cuando entró los primeros días en la clase, pues los niños salían y realmente volvían todos sucios, de arriba abajo, porque claro, ahí era tierra, subir, trepar, subir en árboles, moverse, hacer pan, no hacía nada más que moverse. ¿Ok? experimentar Y me y acuerdo que aprender el primer día y eh, desarrollarse. llegó a, llegó a clase y la profesora le dijo, como era muy pequeñito, bueno, sal a jugar. Y entonces dice que se quedó parado, todos los niños salieron corriendo, ¿no? Y entonces se quedó parado y dijo, pero puedo, como diciendo, "Mm, nunca me han dicho que puedo Es, salir a jugar y a ensuciarme, incluso ¿no? era algo que En a lo el mejor no colegio. podía hacer, no solamente que no tenía permiso para hacerlo, sino que estaba a lo mejor Exacto. prohibido, ¿no? Subir, correr, saltar. Muchas Claro. limitamos Y me tanto a los acuerdo niños. que la profesora dijo, claro, y me acuerdo de la escena porque estaba viendo la escena que me estaba rompiendo el corazón desde la puerta y entonces vino un amigo suyo, o sea, un niño que le acababa de conocer, le puso la mano en el hombro, le empujó y le sacó afuera al jardín. Y a los pocos días de que pasara esto, me dijo la profesora, mira, es increíble porque tu hijo llegó aquí, estaba blanco como una pared, no tenía ni color, ¿no? Y ahora a los pocos días de estar aquí, ves como igual le ha subido como el color a la mejilla y parece que está como si estuviera vivo. Y es que es verdad, o sea, Ujú. solo por el juego y por la diversión y porque no vean defectos en ti. Entonces el entorno en el que nosotros estamos va a permitir que seamos personas que nos desarrollemos con una normalidad incluso de nuestras dificultades, porque es un error pensar que la dificultad la tiene mi hijo. Yo como adulto tengo dificultades, qué tontería es esta. Entonces, ¿en qué mundo estamos viviendo? ¿No? O sea, que estamos viendo que tu dificultad es lo que tú eres. No, tú no eres tu dificultad. Tú tienes una dificultad igual que tengo yo y tú alguna dificultad y la podemos superar. Pero realmente es lo que tenemos que hacer, cambiar nuestra mentalidad para que nuestros niños estén mejores también
y para que le podamos transmitir a ellos su grandeza, su belleza, sus recursos, lo increíbles que son, porque también eso es verdad, aun cuando hay problemas. Sí, es que de nosotros depende de qué semillas sembremos en en esa tierra fértil que decías, ¿no? Y qué semillas estemos regando, ¿no? A lo largo de esos primeros años. Las semillas que van a hacer que crezcan árboles frondosos y maravillosos que le ayudarán a sentirse mejor y más capaz. O si estamos regando semillas del miedo y de las limitaciones, ¿no? Y de los pensamientos negativos hacia uno mismo. Es muy interesante todo esto, Así es, Amparo. así La es. responsabilidad tan grande que tenemos los padres. A mí me hubiera gustado saber todo esto, conocer todo esto cuando mis hijos eran pequeños. Más o menos lo Y intuía, pero la verdad es que no siempre hacemos las cosas tan bien como nos gustaría por desconocimiento. bueno, pues Y es verdad que es así, pero también es verdad que siempre hay una razón para que las cosas sean como fueron, ¿no? Y eso también es importante entenderlo. Y ves que a pesar de que no supimos hacer esto, supimos amarles. Entonces, bueno, pues es ver belleza ahí donde haya alguna dificultad y entender que no es tu dificultad, que es más. Igual que eres tú, o sea, nosotros como tenemos problemas, si somos adultos, si tenemos dificultades, si hay etapas difíciles, si hay momentos en los que no estás del todo bien, eso no te define, eso es una etapa, esto va a pasar. Y de hecho hemos atravesado diferentes etapas en nuestras vidas y hemos tenido momentos realmente muy, muy difíciles, pero estamos aquí. Entonces, ¿qué nos hace pensar que esto va a ser diferente para nuestros niños? Sería tonto, ¿verdad? Y desde luego que las expectativas que nosotros como padres tenemos de nuestros hijos, ellos las perciben. Así Eso que es. es importante que esto lo tengamos en cuenta, seamos conscientes de ello y de lo que estamos transmitiéndoles, con palabras, con nuestros actos y de otras formas que son no verbales, pero que los niños captan. Eso es, así es. Muy bien, Amparo, no sé si te queda algo más que te gustaría decirnos. No, nada más, yo creo que Pues hemos conseguido dar algunas sí. ideas que creo que son positivas y que podemos trabajar con nuestros niños creando conciencia de su belleza, de su grandeza, también de su potencial, de lo que sí hacen bien, porque a veces hablamos mucho sobre lo que no hacen bien, pero hacen muchas cosas que sí están Demasiado. bien. Y siempre parece que estamos mirando la dificultad, pero hay cantidad de cosas que están muy bien, entonces también podrías empezar a valorar lo que hacen bien. Podrías decir, eres increíble, fíjate qué bien haces esto. Y te va a decir, ya, pero es que yo no entiendo matemáticas, ¿vale? Pero fíjate, tú pues tocas muy bien el piano o sabes, o eres muy dulce, o eres, no sé, pero quiero decir que podemos siempre enseñarles su parte buena. Y, y creo que esto es algo que también tenemos que hacer con nosotros como adultos. Quizás tenemos que aprender a hacer esto para poder hacerlo con nuestros niños, ¿no? Entonces yo necesito ver también, no aprender solamente a criticar lo que no está bien, sino aprender a valorar lo que sí está bien en mí. Quizás si lo empiezo a ¿Cuántas, hacer conmigo, podría hacerlo con mi hijo o al cuántas revés. No sé. veces, Amparo, cuando nos hacen pensar en nuestras virtudes, no las conocemos? No las No nos conocemos. salen los defectos. Si te preguntan por tus defectos, de repente se te ocurren muchísimos. Y te Eso preguntan es. por tus virtudes y te quedas totalmente bloqueado sin Ujú. saber cuáles son. Y esto tristemente le pasa a nuestros hijos. Y más triste todavía es cuando los padres no vemos las cosas buenas de nuestros hijos, sino que solo vemos las Ujú. cosas malas, ¿no? Y cuando nos piden que describamos a nuestros hijos, los describimos con cosas negativas. Y hay que Ujú. pararse a pensar, sí, pero ¿cuáles son las cosas buenas que tiene el niño? ¿Cuáles son sus puntos fuertes? Porque los tiene seguro. Y Ok, deberíamos también mirar más se me ahí, ocurre ¿no? pensar, ¿no? Que a veces también no podemos hacer esto porque no han fomentado esto en nuestra educación. También se han fijado No en lo hemos aprendido, no hemos del tiempo. aprendido nada de todo esto de lo que nos has hablado esta tarde. Así es. Para nosotros es más difícil hacerlo porque no sabemos cómo hacerlo con ellos, porque nadie nos ha enseñado cómo hacerlo también en nuestras propias vidas.
Entonces, por eso te digo que ese aprendizaje o este desarrollo no solamente es para los niños, es para nosotros, ¿no? O sea, cuando tenemos a un niño con una dificultad, la que sea, los que primero tenemos que crecer somos nosotros como padres. Tenemos que cambiar para que nuestros niños puedan cambiar. Tenemos que tener una visión diferente y también, lógicamente, tenemos que contar con profesionales, porque cuando no sabemos nada de nada de esas dificultades, estamos muy asustados. Y cuando ya tenemos un poco más de información, lo podemos llevar mejor. Así que por eso es tu trabajo es tan realmente increíble y es tan importante. Y el tuyo, Amparo, me gustaría que nos dejaras tus datos de contacto para quien quiera hablar contigo, quien necesite de tu apoyo del trabajo que haces. Por favor, déjanos, dinos cómo podemos contactarte en el caso de que Sí. necesitemos de tu ayuda. Bueno, pues entonces, si quieres, si te parece bien, Rosina, podemos dejar en el post de esta entrevista, porque lo Ujú. tienes colgado aquí en Instagram, mis datos personales, mi página web, y así la gente podrá ver un poco cómo me puedo contactar y demás, pero yo creo De que así todas es maneras, más fácil. Amparo, voy a recordar que te llamas Amparo López Gorbe, por si te quieren buscar, porque ahora mismo voy a intentar guardar esta entrevista. No estoy muy segura de si se va a quedar guardado o no. Esperemos que sí. Y bueno, ahí pondré los datos, desde luego, tus datos en el Vale, post fenomenal. junto a la Sí, entrevista. Amparo López, eso es. Entonces, bueno, si quieres después dejas mis datos y no pasa nada, si se puede grabar la entrevista, es perfecto. Y estamos hablando aquí de aprendizaje, así que estamos aprendiendo, ¿verdad, Rosina? Sí, yo Y si sigo lo podemos aprendiendo aquí guardar con la fenomenal, y si tecnología, no, pues con las redes sociales. Aquí estoy aprendiendo todos los días. Y aquí estamos esta entrevista de aprendiendo, hoy ha sido porque nos hemos aprendizaje. dedicado a trabajar y a otras cosas y digamos que a nuestra generación todo esto llega un poco tarde, así que nada, te animo a que sigas, que vas a ver que va a salir muy bien. Gracias, en ello estoy, Amparo. Gracias. Muy bien, pues lo dejamos aquí, si te parece. Muy Y bien, muchas muy gracias bien. para todos los que estáis ahí escuchándonos y que habéis Muchísimas escuchado a gracias Amparo. a Creo que ha todos. sido algo interesantísimo el mensaje que nos ha dejado hoy, de mucho valor. Ya para quienes tenemos hijos ya crecidos, pues es un mensaje de valor para nosotros mismos también y para Sí, quienes tengáis seguro. niños pequeños o los vayáis a tener, creo que es un mensaje muy precioso, la verdad. Así que muchas gracias, Amparo. Muchísimas Y gracias a ti por tu cariño, por pues, poder estar aquí en tu canal. Espero que esto haya sumado un poquito, que sea una ayuda y bueno, encantada y agradecida. muy bien, Amparo, pues nada, nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias. Gracias, Adiós. Rosina. Hasta luego, bonita.